3 de abril que involucra a dos de las bandas más importantes de la historia del rock, del punk obviamente y del rock. Para mí, con los Ramones, son las 3 mejores bandas de la historia. Siempre lo dije y me hago cargo. Estoy hablando de The Clash y Sex Pistols. Un 3 de abril, sí, pero ¿por qué están emparentados? Sí, se han cruzado, han tocado juntos pocas veces, pero bueno. ¿En qué se entrelaza o por qué, mejor dicho, el 3 de abril tiene una conexión directa entre The Clash y Sex Pistols? Y yo sería, o voy a hilar un poco más fino, entre Joe Strummer y Sex Pistols. Un 3 de abril de 1976, hace exactamente medio siglo. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 50 años, en el Nashville Rooms de Londres, tocaba una banda de rock and roll, de rhythm and blues, llamada The One-on-Oneers, cuyo cantante era John Woody Mellor, que luego sería conocido como Joe Strummer. Era una banda que estaba por publicar, o había publicado su primer simple, que tenía Keys to Your Heart, llave a tu corazón o llaves a tu corazón, que en un principio lo interpretó The Clash, y ya estoy dando bastantes pistas. Y la banda telonera, o la que abrió ese show en el Nashville Rooms, fue Sex Pistols. Segundo show que daban los Pistols. El primero había sido a fines del 75, y este fue su segundo show. Cuenta un periodista que cubrió, que bueno, fue un afortunado, que había aproximadamente 20 personas. Joe Strummer decía 30, o sea, no había más de 30 personas. 20 o 30 afortunados, agraciados, concurrentes que fueron a ver, o tal vez estaban y dijeron, bueno, tocan estas dos bandas, las voy a ver. Bueno, Sex Pistols y The One-on-Oneers. Y acá hay un hecho crucial, porque abren, obviamente, el show los Sex Pistols, y ahí Joe Strummer dijo, esta banda me genera algo, porque eran prepotentes, los tipos, bueno, Malcolm McLaren estaba atrás, ya estaba Sid Vicious como seguidor de la banda. De hecho, contaba Joe Strummer que se lo cruzó en la previa al show. Tenía un traje tipo Elvis, de Lamé creo que se llama, yo no entiendo un corno de telas y demás, pero bueno, un traje tipo Elvis. Y Joe le pregunta a Sid Vicious de dónde había conseguido ese traje, y le empezó a contar Sid, sí, que lo compré en tal lugar, que la tienda era Sex, la de Malcolm McLaren, el manager de los Pistols. Bueno, Joe Strummer quedó al costado del escenario. Bueno, hay que imaginarse, 20 o 30 personas nada más había en este local, y vio el show de los Pistols y quedó, como decimos en Argentina, flasheó, quedó anonadado, estupefacto, dijo, wow, ¿qué es esto? Porque incluso algunos le decían, no sabes tocar, y le respondían, en este caso Glenn Matlock, el bajista original de los Pistols, cuando le dijeron, no sabes tocar, ¿y a quién le importa? Se pasaban, ya saben por dónde, esos insultos o ese ataque verbal frontal. Bueno, el show fue caótico, fiel a los Pistols. Imagínense que ahí estaban empezando, estaba empezando la máquina del punk. Joe Strummer tocó con su banda y dijo, hay una frase que quedó como ahí flotando, y yo siempre la recuerdo: One-on-Oneers era el periódico de ayer y el futuro era el punk rock. Eso dijo. Terminó el show y dijo, yo no quiero seguir más en esta banda, quiero volcarme al punk. Estuvo un tiempito más y ahí sí, pegó el portazo. Y junto a Mick Jones y Paul Simonon y Nick Rhodes, el manager histórico, dan vida de Clash. Pero es una fecha importantísima, porque los Pistols generaron, de la manera que ustedes quieran, pero generaron que Joe Strummer dijera, esto no es lo mío, One-on-Oneers, el rhythm and blues. De hecho, sus compañeros decían, pero dejate de joder, esto es música, no tiene sentido. Y Joe Strummer dijo, no, yo me voy de acá y voy al futuro, al punk. Y al tiempito, como decía, se va definitivamente de One-on-Oneers, que sale este simple,
que fue editado, reeditado hace poco por el sello Chiswick, que sacó algunos de los primeros discos de los Damned y de Motorhead, por ejemplo, sello indie londinense, y se abocó al punk, se abocó directamente a The Clash, afortunadamente. ¿Qué hubiera sido, pensando de manera ucrónica, qué hubiera pasado si Joe Strummer seguía en One of Oneers? ¡Qué loco! Afortunadamente, como decía, pateó el tablero y se fue al punk y bueno, y armó The Clash, que para mí es la mejor banda de la historia. Quedó paralizado, esa es la palabra, quedó paralizado, o sea, no entendía lo que veía. Después dijo, tenemos que entrar nosotros a cerrar este show. Lo más loco es que cuando The Clash se forma, el primer show lo dan como teloneros de los Sex Pistols. Parezco los chifladitos de Chespirito. Bueno, Lucas Castañeda y Chaparrón Bonaparte, pero bueno, las vueltas de la vida. Los Pistols fueron teloneros de One of Oneers, la banda de Joe Strummer. Cuando se va Joe Strummer y forma The Clash con Mick Jones y Paul Simonon, The Clash debuta como teloneros de Sex Pistols. Y acá, bueno, muestro el primer disco de The Clash, este de los Pistols, que es un bootleg, pero que está buenísimo. Y este libro que siempre voy a recomendar cuando hable de punk, de Juan Carlos Kramer, Punk, la muerte joven. Este libro es una joya, una biblia. Juan Carlos Kramer, un reconocidísimo periodista musical argentino que además es escritor. Y él publicó Mientras suena acá, nada que ver con el punk, pero bueno, suenan otras músicas. Este libro lo escribió Juan Carlos Kramer en Londres mientras estaba explotando el punk y es tremendo. Esto es todo como la precuela, podríamos decir, del punk. Y en el capítulo 10, que se llama Naranjas Concretas, dice: cuando Mick Jones, de 20 años, y Paul Simonon, de 21, de London SS, que era un supergrupo punk que nunca tocó en vivo, encuentran en abril del 76 a Joe Mellor, alias Strummer, de One of Oneers, en una calle de Shepherd's Bush, le dicen: cantás bárbaro, pero con tu grupo no pasa nada. Bien punk. Los tres músicos coinciden en la necesidad de profundizar una línea que ligue la actitud punk a la política. En busca de un grupo con esa orientación forman The Clash. El autor o el responsable del nombre es Paul Simonon. The Clash es choque, lo veía mucho en los diarios de la época, lo sugirió y quedó. A ninguno le afecta desvincularse de sus antiguos compañeros. One of Oneers era un grupo de Brixton que empieza a ser conocido en Londres. Ha grabado un disco, en realidad un simple, y trabaja en los pubs. Pero no se compromete socialmente como querría Strummer. London SS, o London SS, como quieran decirlo, una super banda de 12 músicos, no llega a ofrecer un solo concierto. Solo se la conoce y recuerda por haber reunido a jóvenes que luego se integran en otros grupos: Chelsea, The Boys, Subterraneans, Johnny Moped, The Clash y The Damned. De todas esas, de London SS salieron músicos que después, bueno, eran dos, eran como los Auténticos Decadentes, formaron estas diferentes bandas. En julio, el sello independiente Chiswick lanza el single Kiss to Your Heart de One of Oneers, pero Joe Strummer ya se ha despedido del rhythm and blues. Ensaya en un estudio casero de Chalk Form con Mick en guitarra, Paul en bajo, Keith Levine en guitarra. Era un quinteto de Clash en los comienzos. Keith Levine no llega a grabar el primer disco y después forma parte sustancial de Public Image o Image Ltd. de Peel, y Terry Chimes en batería. Canta, bueno, acá dice oportunidades de trabajo, career opportunities. El garage está colmado de amigos y periodistas. Bueno, acá se cuenta justamente cómo se da esa transición de Joe Strummer del rhythm and blues de One of Oneers a el punk rabioso de The Clash, que luego obviamente The Clash va a expandir su esencia sonora, bien ecléctica, no se va a quedar solamente en el punk, aunque son punks. Hay muchas canciones punk de The Clash. Para mí la banda más importante de la historia, que bueno,
Pero el 3 de abril justamente se da del 76, hace medio siglo exactamente, esta fecha histórica. Los Pistols generaron eso, porque cuando van a tocar por primera vez a Manchester, estaban futuros miembros de The Fall, de Joy Division, también de Buzzcocks. De hecho, la segunda fecha en Manchester la organizan los Buzzcocks. Generaron eso y fueron pocas personas a verlos, pocos concurrentes. En la película 24 Hours Party People sobre Tony Wilson, ahí comenta el actor que interpreta a Tony Wilson, el responsable de Hacienda, que a ese show en Manchester fueron 42 personas a ver a los Pistols, pero fíjense la cantidad de bandas que se formaron, lo que generaban los Pistols. Para aquellos que dicen que el punk es 3 acordes, y todas esas estupideces, los Pistols, donde tocaban, generaban un revuelo, destrozaban el hormiguero y salían justamente un montón de bandas cual hormigas y se formaban ahí al calor del punk, porque eso es lo que tenía el punk, a diferencia de otros géneros que requería virtuosismo, no sé, un montón de cosas. El punk no, hacelo vos mismo, chao, y eso es lo que generaba y contagiaba esa energía tan poderosa, tan abrasiva que, bueno, cualquiera podía tocar, cualquiera podía formar su banda, afortunadamente, y se revalorizó la figura del simple o del single, también gracias al punk. En épocas de rock progresivo, en donde las canciones duraban 120 minutos con solos interminables y aburridísimos. Bueno, contame qué te pareció la historia, ¿la conocías? Si tenés algún dato para agregar sobre este 3 de abril del 76, cuando los Pistols telonean a One on Oneers, la banda de Joe Strummer, y Joe Strummer decide dejar la banda para meterse de lleno al punk. Si tenés alguna anécdota más, contala por favor, que me encanta. Comentario, me gusta, y ya que estás te suscribís porque no cuesta nada, es gratis y ayuda mucho, es un canal under. Iba a decir indie, no under, porque el under se hace bien de abajo, como diría Melero. Yo no soy partidario del indie, sino del under. Yo también soy partidario del under, así que es un canal re under, y si ustedes lo aguantan, lo bancan, se los agradeceré infinitamente. Nunca voy a ser mainstream, ni lo quiero ser, quiero seguir con esto y con el apoyo de ustedes, que es valiosísimo. Pero ¿sabías que el 3 de abril de 1976 une a Joe Strummer y a Sex Pistols? Sí, porque hace exactamente medio siglo One on Oneers tenía como telonero a los Sex Pistols y generaba que Joe Strummer se fuera de esa banda y se decidiera o se metiera directamente en el punk y fuera artífice clave de la mejor banda de la historia de Clash. ¿Sabías esta historia? ¿La conocías?